Bueno, esta mañana seguimos con esta serie de mensajes sobre la primera carta de Juan y el tema principal es comunión con Dios, como tenemos en la pantalla. Me gusta cómo fue resumido la primera semana por John, que este libro se centra en cómo nuestra comunión, que es nuestra relación, ¿no?, con Dios, nos anima cuando enfrentamos oposición fuera y dentro de nosotros. Es decir, que realmente este libro es una invitación para acercarnos a Dios en medio de circunstancias difíciles de la vida. Y hoy llegamos al fin del capítulo 2 y nos toca un tema que al principio me costó, porque, bueno, como dice aquí en esta versión, la nueva versión internacional, dice, cuidémonos de los anticristos. El tema he puesto como tema de la predicación, cómo resistir el anticristo. Pero pensaba, eso me parece muy raro, ¿no? En el siglo XXI, hablar de anticristos, no lo sé. Me costó, pero al final creo que es un tema muy interesante y muy relevante. Pero antes de leer este pasaje quiero decir una cosa, no sé cuál es tu experiencia con respecto a pensar en el anticristo, o tal vez nunca incluso escuchaste esta palabra, no lo sé, si eres nuevo en la iglesia, pero quiero compartir algo personal sobre mi propia vida, mi camino, precisamente acerca de 3 generaciones de lo que voy a llamar ansiedad apocalíptica. Eso es mi manera de pensarlo. Ansiedad apocalíptica. ¿Qué quiero decir con esta frase? Un temor general al fin del mundo y alimentado por interpretaciones radicales de la profecía bíblica que tenían que ver con el anticristo, interpretaciones de Apocalipsis, por ejemplo, el número 666, la bestia y todas esas imágenes raras, ¿no?, que encontramos en los profetas, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis. Entonces, aquí en la pantalla tengo una imagen, es una imagen de un libro, y de hecho voy a poner en la pantalla 3 libros. Esto es el primero, este primero es un libro que se publicó en 1970 en mi país. Lo encontré en la estantería de mi padre cuando yo era niño. Y hay que tener cuidado con cuáles libros tienes, padres, porque tarde o temprano, en un momento de aburrimiento, pues un niño va a sacar un libro y eso también puede jugar a tu favor. Si quieres que un niño lea algo, ¿no?, puedes poner un libro ahí. Pero bueno, yo saqué este libro y resulta que era un libro que mi padre había leído en estos años, 1970, y luego me confesó que le había parecido un poco aterrador este libro. Y para mí también, cuando lo leí con, no sé, unos 9 años o cosas así. Luego, cuando estaba en el instituto, en la década siguiente de 1980, estoy dando pistas de mi edad, se publicó otro libro, y voy a poner eso, que se ve ahí. Bueno, el título en inglés del primer libro sería el último, o ¿cómo se traduce? La terminación o el fin de la planeta Tierra. Y el siguiente sería esta oscuridad presente, por un autor, Frank Peretti, y trataba sobre demonios, anticristos, profecías, y también me daba bastante miedo leyendo este libro, con un poquito menos miedo tal vez porque tenía más años. Y finalmente quiero mostrar otro libro de la década de los 90, unos 10 años después, que se hizo popular cuando comencé en el ministerio cristiano, y era algo que muchos de los jóvenes en el ministerio, grupo de jóvenes estaban leyendo. Se llama en inglés Left Behind, creo que se llama Dejados Atrás o cosas así.
Y bueno, luego sacaron otra película con otro título, no me acuerdo exactamente, porque se convirtió en una serie de películas. Primero con Kirk Cameron y luego en 2014, últimamente, con Nicolas Cage. Tal vez alguno de vosotros habéis visto esas películas, yo no. Pero, no sé, esos son 3 libros de 3 décadas, muy populares en mi país, pero a lo mejor estás pensando, bueno, eso solo fue algo raro de Estados Unidos, es cierto que muchas cosas raras salen de allí, o que solo fue una moda pasajera, pero es interesante porque cuando estudias la historia, encuentras una y otra vez que las mismas cosas aparecen. Por ejemplo, antes de libros, incluso o películas, había producciones de teatro o exhibiciones de arte que se centraban en los mismos temas. Y siguiente diapositiva, tengo una obra de arte del año 1500, hace 500 años, que se llamaba La predicación del anticristo. Interesante este fresco, ¿no? Es del pintor italiano Luca Signorelli. Es una de las escenas de toda una serie de temas apocalípticos. Temas apocalípticos en la capilla de San Bricio en Orvieto, Italia. Y bueno, para la gente de aquel siglo, eso era como comprar un libro o ir a una película, ¿no? Ellos pues se fueron a estas capillas para contemplar esos frescos y era como leer la última novela, ¿no? Bueno, pero tal vez todavía estás un poco escéptico del tema. Dice, pero Aarón, todo eso estamos hablando realmente porque tú eres ya mayor, final del siglo XX bueno, siglos atrás. Pero ahora, en el occidente, siglo XXI, no tenemos tantas creencias supersticiosas sobre el fin del mundo, sobre catástrofes apocalípticas. Eso fue realmente, y yo he escuchado este argumento, eso fue formas en que la iglesia intentó asustar a la gente para que se hiciera cristiana para que daban más ofrenda o lo que sea. Pero ya somos los eruditos, iluminados, hemos ido más allá de todo esto. Y si piensas así, quiero preguntarte, ¿estás seguro de que hemos pasado todas estas creencias o fascinación con este tema? Porque si es así, tengo una tarea interesante para ti. Cuando llegas a casa, no ahora durante la predicación, pero pone en Google películas apocalípticas y mira qué aparece. Hay más películas en los últimos 15 años que en los 50 años anteriores, creo yo, que han salido sobre temas del fin del mundo. Tengo algunos de ellos. A ver si puedes, algunos de vosotros que sois aficionados de películas, tal vez puedes adivinar cuál películas son. Primero se llama Hijos de los Hombres. Siguiente sería La Guerra de los Mundos. Siguiente, eso es El Día de Mañana, creo. Y 2012, dos películas. Y el siguiente, La Isla, El Libro de Alí. Siguiente, Un Lugar, eso era Guerra Mundial Z, ¿no? Y dejar el mundo atrás. Yo creo que he saltado algunos, porque, bueno, tenía también El Libro de Alí, Un Lugar Tranquilo, El Camino, o sea que muchas películas. Eso solo son 10 películas de la lista de 50 que salió cuando puse esto en Google. Entonces, tengo una sugerencia. Si tienes el tipo de personalidad que sufres fácilmente de temores sobre el fin del mundo, si sufres de ansiedad apocalíptica,
mejor que no veas estas películas, ¿vale? Ni hablar de todas las películas que han salido de catástrofes naturales, ¿no? De no sé qué, inundaciones y huracanes y todas esas cosas, ¿no? Sé que mejor no veas esas películas, porque no te va a ayudar con tu ansiedad apocalíptica. Pero, por otro lado, si eres una persona tal vez más escéptica y realmente en tu mente piensas, no, me cuesta pensar que este mundo va a terminar. Yo creo que el mundo es eterno, dudas todo lo que dice la Biblia, incluso sobre el fin de los tiempos. No lo sé, pero tal vez deberías ver más de esas películas. Porque hay algo de verdad en todo eso. Pero bueno, el punto principal que quiero enfatizar, y vamos a leer el pasaje bíblico, te prometo, es que cualquier pasaje en la Biblia acerca del fin de los tiempos, puedes buscar cualquier pasaje de la Biblia, nunca nos anima a estar ansiosos acerca del fin de los tiempos o los anticristos. Y creo que verás, ¿no? A medida que leemos este texto de hoy, que en realidad la palabra de Dios siempre alienta lo contrario, de tener una confianza tranquila en Cristo y en su Evangelio, pensando en estos temas. Entonces, si tienes una Biblia a la mano, pues te invito a abrir a la primera carta de Juan. Estamos en el segundo capítulo y voy a leer versículos 18 a 27. Dice la palabra de Dios: Queridos hijos, esto es la hora final. Y así como vosotros oísteis que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Versículo 20. Todos vosotros, en cambio, habéis recibido unción del Santo, de manera que conocéis la verdad. No os escribo porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio, y así permaneceréis también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Versículo 26. Estas cosas os escribo acerca de los que procuran engañaros. En cuanto a vosotros, la unción que de Él recibiste permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y os enseña todas las cosas. Permaneced en Él, tal y como Él os enseñó. Pues Señor, gracias te damos en el día de hoy por tu palabra, y Señor, pedimos que sea una palabra para cada uno de nosotros. Señor, necesitamos tu palabra para guiarnos, para abrir nuestros ojos a las realidades espirituales en nuestro alrededor, Señor, para recordar una vez más nuestra necesidad de Jesús. Entonces oramos en su nombre. Amén. Pues la primera cosa que quiero decir es que en este pasaje bíblico vemos que Juan usa el término anticristo no una vez, no dos veces, tres veces. Entonces, por eso quiero comenzar con esta pregunta: ¿qué o quién es el anticristo? Y quiero empezar con este agradecimiento. Tenemos que agradecer precisamente a Juan por esta palabra, porque es el único autor de la Biblia que utiliza el término. No sé si incluso haya inventado este término, ¿no? Pero la palabra anticristo aparece solo 5 veces en toda la Biblia. Y las 5 veces están en estas cartas de Juan.
Las primeras 3 veces en este pasaje que acabamos de leer, 3 veces aparece y luego tenemos otras 2 veces más, creo que tengo incluso en la pantalla la cita, en otro capítulo de la primera carta de Juan, antes sí, Juan 4:3, tenemos otra cita: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en cuerpo humano no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Y al final, la quinta uso de esta palabra en segunda carta de Juan, versículo 7, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Y aquí para mí es algo interesante, porque estos 5 usos del término anticristo no presentan una sola persona, como muchas veces está presentado la figura del anticristo en estas películas o libros. Más bien, Juan usa esta palabra para referirse a una categoría de personas en lugar de un individuo. Y si miramos también en la tradición de la Iglesia, entre los primeros padres apostólicos que cogió este término, también anticristo, por ejemplo, el pastor Policarpo del primer siglo, principio del segundo siglo, advirtió a los cristianos filipenses que todo aquel que predicara doctrina falsa era un anticristo. Y su uso del término anticristo entonces sigue igual que Juan. No es para identificar un solo anticristo, una persona, sino una clase de personas. Ahora bien, no quiero ir tan lejos para decir que nunca puede ser una sola persona un tipo de anticristo, porque hay otras profecías en la Biblia que usan otros términos tal vez para referirse a una persona malvada, perversa. No usan la palabra anticristo, pero por ejemplo en Marcos capítulo 13 y versículo 14, Jesús mismo habla de un gobernante malvado que va a establecer la abominación desoladora en el templo. Algunos piensan que estaba hablando de Nero y la destrucción del templo en el año 70. Luego el apóstol Pablo menciona también un hombre de pecado, es una figura de una persona anticristo en Tesalonicenses. Y luego, por supuesto, en el libro de Apocalipsis, también escrito por el apóstol Juan, encontramos varias imágenes de personas malvadas o incluso un tipo Mesías, impostor, ¿no? Malvado. Por ejemplo, tenemos este jinete sobre un caballo blanco en Apocalipsis 6. Luego tenemos la imagen de la bestia que habla palabras orgullosas y blasfemias en Apocalipsis 13. Pero para resumir, y ese es el punto principal que quiero empezar aquí, que la palabra anticristo en la Biblia principalmente, exclusivamente, la palabra en sí, refiere a una categoría de personas marcadas por ciertas características. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son estas características? ¿Qué clase de personas sería una persona anticristo? Y bueno, eso es lo que explica precisamente el pasaje de hoy. Primero en versículo 18, podemos ver que la primera característica es que los anticristos son muchos, no uno. Eso es lo que dice en versículo 18. Queridos hijos, esta es la hora final, y así como vosotros oíste que el anticristo vendría, muchos son los anticristos. Exactamente lo que acabamos de decir. Es curioso porque cuando yo era niño, y me acuerdo, había muchos cristianos que intentaban identificar, ¿no?, el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Algunos decían que era Mikhail Gorbachev, líder de la Unión Soviética. Otros decían que era el presidente Ronald Reagan. ¿Sabes cuál era su argumento principal?
que su nombre completo era Ronald Wilson Reagan. ¿Cuántas letras hay en Ronald? 6. Y en Wilson, 6. Y en Reagan, 6. ¡Oh! Me pone los pelos. 6, 6, 6. Hermanos, todo esto es una interpretación errónea de la Biblia. Y tenemos aquí en el primer punto, el primer versículo, que los anticristos son muchos, no solo uno. Es una tarea que no tiene sentido, ¿no? Buscar una sola persona, que es el anticristo. Bueno, segundo, vemos en el versículo 19 que los anticristos, las personas anticristos, se caracterizan por, al final, su abandono de la iglesia. Dice en versículo 19, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habría quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Y lo que creo que necesitas entender es que en el momento en que Juan está escribiendo estas cosas, a finales del primer siglo, estaban surgiendo muchas doctrinas falsas sobre quién era Jesús, pero no solo incluso no principalmente de la sociedad, de los filósofos seculares, no, más peligrosamente estaban surgiendo falsas doctrinas sobre quién era Jesús desde dentro de la iglesia. Y este patrón continuaba, se amplificaba en el segundo siglo con Marción, en el tercer siglo con Sabelio, en el cuarto siglo con Arrio. Si tienes preguntas sobre estos filósofos, puedes preguntar a Marcos luego, porque él cursó la historia de la iglesia y sabe todos estos nombres. Pero en cada caso, cuando esas falsas enseñanzas salieron a la luz, ¿qué resultó? Causaron división dentro de las mismas iglesias y finalmente los falsos maestros abandonaron la iglesia cristiana para iniciar sus propios movimientos religiosos, para ganar influencia y poder y seguidores de Instagram y bueno. Pero sabes, eso es algo difícil. Porque una cosa es que la oposición como creyente tienes desde fuera, ¿no? Desde la sociedad, desde los no creyentes. Eso ya es difícil, ¿no? Pero cuando viene una oposición a tu fe dentro de la iglesia, desde personas que pensaba que este era un hermano, una hermana en la fe. Personas que veíamos todos los domingos en la iglesia. Eso sí es mucho más difícil. Eso nos lleva a una gran desilusión. Y yo creo que probablemente más creyentes han luchado con su fe después de experimentar luchas internas en una iglesia, después de ver divisiones y deserciones de la iglesia que por luchas externas. Y Juan dice, no os dejéis engañar, porque estos falsos maestros, estos que querían influencia y seguidores y poder, que estaban enseñando falsas cosas sobre Jesús, no eran verdaderos creyentes, nunca. Y el hecho de que hayan abandonado a la iglesia es una prueba más de que nunca fueron verdaderos creyentes. Asistían a la iglesia por sus motivos, no sabemos. Por sentirse bien consigo mismo, por tener poder, por tener influencia, por razón o presión social, pero no era por verdadera fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que quiere decir Juan. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Bueno, llegamos a versículo 20 y vemos en tercer lugar que los anticristos
Y ahora entramos en lo que es realmente la definición de un anticristo. ¿Qué hace un anticristo? Principalmente engañan a la gente. Eso es su meta, engañar a la gente. Y en versículos 20 a 23 vemos por enseñar falsa doctrina sobre quién es Jesús. Versículo 20 dice, todos vosotros en cambio habéis recibido unción del Santo, eso es el Espíritu Santo, de manera que conocéis la verdad. No os escribo porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, por ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Hermanos, aquí tenemos una prueba clave para saber si alguien en tu alrededor simplemente tiene otra opinión sobre una doctrina secundaria. Puede ser de la forma de hacer iglesia, puede ser de qué es tener un devocional, puede ser de si cómo debes ofrendar a la iglesia, puede ser el rol de hombres y mujeres en la iglesia, puede ser acerca del bautismo. Hay muchas opiniones sobre doctrinas secundarias, pero la prueba clave para saber si alguien es realmente atrapado en el espíritu de un anticristo es qué creen acerca de Jesús. ¿Qué dicen acerca de quién es Jesús, su naturaleza, su encarnación, su vida, su muerte en la cruz y su resurrección? Porque tarde o temprano cualquier doctrina falsa grave de un espíritu de anticristo comenzará a cambiar la visión de quién es Jesús. El pastor de la Reforma, Juan Calvino, comentando sobre este pasaje, escribe lo siguiente: el falso maestro Arrio adornó a Jesús con el nombre de Jesús, pero le robó su divinidad eterna. El falso maestro Marción soñó que Jesús era un mero fantasma. Y el falso maestro Sabelio imaginaba que Jesús no era nada diferente que el Padre. Todos esos negaron al Hijo de Dios porque ninguno de ellos reconoció realmente el verdadero Cristo. Tarde o temprano, cualquier anticristo va a cambiar quién es Jesús. Cuarto, vemos en los siguientes versículos 24 y 25 que los anticristos también engañan a la gente al enseñar un evangelio falso. Por eso dice Juan en versículo 24, permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio, y así permaneceréis también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Bueno, eso es, punto 3 es casi obvio de punto 2. No, punto 4 es casi obvio de punto 3. Porque si crees en un Jesús falso, vas a tener un evangelio falso. No es buena noticia, no es evangelio. Eso te va a conducir necesariamente a un evangelio falso, una mala noticia. El verdadero evangelio es lo que los apóstoles habían enseñado desde el principio y lo que los creyentes habían creído. Ahora, eso es sutil, hermanos, porque a veces pensamos que sabemos quién es Jesús, sabemos qué es el evangelio, pero hay mil maneras de desviar y poner otras cosas, ¿no? Empezamos a atribuir algo que pertenece solamente a Jesús, a su justicia, a su salvación, y empezamos a atribuir eso a nuestras obras, nuestras buenas obras, o tendemos a inventar algún intercedor, una persona que intercede entre nosotros
y Dios o un santo o un pastor o lo que sea, y inventamos un evangelio falso. Entonces tenemos que tener cuidado porque eso es al final el espíritu de anticristo. Y finalmente llegamos a la conclusión de este pasaje en versículo 26 y vemos que los anticristos engañan a las personas, en este caso en particular, por afirmar que son personas ungidas. Dice en versículo 26, estas cosas os escribo acerca de los que procuran engañaros en cuanto a vosotros, la unción de que él recibisteis permanece en vosotros, no necesitáis que nadie os enseñe, esta unción es auténtica, no es falsa. ¿Qué está diciendo aquí? Que los anticristos del primer siglo estaban empezando a decir, mira, somos personas especiales, llamados por Dios con una unción especial. Mira, este mismo espíritu se volvió realmente fuerte en el segundo siglo con el movimiento de los que seguían a marcionitas, porque ellos empezaron a afirmar tener una unción divina, que Dios les estaba revelando muchas cosas divinas, directas. Comenzaron a proclamar que ya no necesitaban a la iglesia, a los pastores, a los ancianos, ni nada de eso, porque ellos ya tenían sus propias revelaciones y ¿sabes a dónde llegaron? Al final a poner sus revelaciones por encima de la Biblia. Ahora tú puedes decir, bueno, muy equivocados estos del segundo siglo, pero hermanos, lo mismo está sucediendo en 1000 lugares en el mundo ahora mismo. Falsos maestros, falsos pastores, incluso falsos líderes que reclaman una unción especial y desfían a la gente del Evangelio. Así que tenemos aquí una lista de 5 características de anticristos, pero ¿qué es todo eso? ¿Es solo una gigantesca advertencia para la iglesia, para los creyentes? Porque os acordáis que el objetivo principal de esta carta era animar a los creyentes en su relación con Dios, a mantener y profundizar su comunión con Dios. Entonces la pregunta ¿es este pasaje solo una advertencia? Ten cuidado de las personas peligrosas, ¿o hay algo más? Y lo que yo veo aquí en este pasaje es que el apóstol Juan no solo destaca las características de los anticristos, sino que también señala cómo resistirlos y al resistirlos profundizar tu comunión con Dios. Así que para cada uno de estos 5 puntos en este pasaje, hay una estrategia de defensa. ¿Cómo podemos resistir a los anticristos, a los que están engañados y siguiendo el espíritu de anticristo? Primero, en versículo 18, al reconocer que son muchos anticristos y que eso no es algo nuevo, eso ya es una defensa. No te sorprende, dice Juan. Eso es la hora final. Ahora tú dices, pero estaba equivocado, ¿no, Juan? ¿Hora final? Estamos hablando de hace 2000 años. ¿Os acordáis? 1000 años para el Señor es como un día. Son 2 días, ¿no? De horas finales. Es hora final, dice Juan, y debemos esperar, incluso cada vez más, que surgen anticristos. Y yo creo que estamos viendo eso en la iglesia de hoy en día. Por cierto, ¿sabes cuál es una de las cosas más difíciles para un joven creyente cuando sale de casa para ir a la universidad? De repente, esta persona joven tiene instrucción y enseñanza muy directa, muy fuerte,
de profesores súper inteligentes, con doctorados de las mejores universidades. Además, hay estudiantes que todos han sacado buena nota, por eso están ahí. Y hay muchas personas que desafían una creencia en Dios. Y para los jóvenes que no están preparados, es muy difícil eso. Parece incluso muchas veces algo nuevo, como este profesor tan directamente diciendo, ¿tú crees en eso? Porque sabes, en el colegio, en el instituto, tal vez creen la misma cosa, pero no son tan directos. Además, mi manera de pensar es, cuando más educación tienes, a veces más fácil es ser orgulloso y olvidarte de Dios. Es un peligro, ¿sabe? Y este profesor en la universidad dice, ¿todavía crees en esta religión antigua? Eso es para los viejos, supersticiosos, para los países menos desarrollados. Dicen ese tipo de cosas, ¿sabe? Y el pobre creyente joven mira a su alrededor y no ve un profesor que no es solo un profesor, que no es solo un estudiante, pero que son muchos que no creen. Y Juan dice aquí, en versículo 18, hace 2000 años los anticristos son muchos. El espíritu anticristo siempre ha sido así, no te sorprendas. Y la segunda defensa que vemos en este pasaje contra los engaños de anticristos es darte cuenta de que no son verdaderos creyentes si han salido de la iglesia. Ahora, incluso en mi país, es muy de moda, no sé si has oído de eso, personas que han pasado por un proceso de desconversión de su fe. Luego se meten en las redes sociales y dicen, ¿sabes una cosa? Yo era cristiano, yo era piadoso, yo creía todo eso, pero luego comencé a tener más y más dudas y cuanto más investigaba mis dudas, más preguntas surgían y al final me di cuenta que simplemente yo no creo todo eso. Bueno, tal vez existe un Dios, no lo sé, pero todo eso de que Jesús murió por los pecados, que hay una salvación, que hay un cielo, un infierno, ya no creo nada de eso. Y está siendo muy popular. Y no estoy hablando solamente de personas desconocidas, estoy hablando de incluso hasta pastores, autores, cantantes, conocidos, cristianos, que estaban alabando a Dios supuestamente, y ya dicen que no creen. ¿Cómo respondemos a algo así? Juan dice, no os alarméis, porque si realmente deciden dejar la iglesia de Cristo, nunca fueran realmente de la iglesia verdadera. Porque hermanos, sabemos, la iglesia verdadera de Cristo no son los que se sienten en una silla el domingo por la mañana. No por aparcarte en un garaje eres un coche. No, eso es la iglesia visible. Somos nosotros la iglesia que reúne un domingo por la mañana, somos una señal dado por Dios, algo bonito, algo, una realidad también, pero la verdadera iglesia es invisible. Solo Dios sabe quiénes son los creyentes reales y quiénes no son. Entonces, Juan nos anima. Y en versículo 20 vemos la tercera defensa, y es mantenerte firme en quién es Jesús. Mantenerte firme en quién es Jesús. Ya he mencionado a algunos filósofos de siglo I, siglo II, siglo III, después de Cristo,
Pero ¿sabes una cosa? El espíritu de anticristo surge una y otra vez y ataca quién es Jesús. Y nosotros tenemos que estar en alerta cuando escuchamos, sobre todo dentro de la iglesia, una persona que dice, bueno, yo creo que Jesús era otro. Yo creo que Jesús era muy buena persona, un profeta, pero no sé si era realmente hijo de Dios. O una persona dice, yo creo que hijo de Dios o su identidad de Mesías fue algo dado a su bautismo. Antes era solamente humano. No. O alguien que dice, bueno, yo creo que Jesús era el Hijo de Dios, pero en una manera espiritual. Todos nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios de la misma manera que Jesús. No. Es una cosa ser un hijo de Dios. Si eres creyente en Jesús, eres hijo o hija de Dios. Gloria a Dios. Es otra cosa ser el Hijo de Dios, hermanos. Y la cuarta defensa encontramos en versículos 24 y 25 contra el espíritu del anticristo es permanecer en lo que hemos oído desde el principio. ¿Qué es eso? Eso es el evangelio histórico. Recordar el evangelio histórico. Y hay 1000 lugares en el Nuevo Testamento donde hay resúmenes de lo que es el evangelio histórico. Podemos pensar en Corintios, cuando el apóstol Pablo dice, y ahora lo que yo he recibido, pues os transmite. Y luego empieza a hablar de cómo Jesús vivió una vida perfecta, murió en la cruz de Calvario, el tercer día se levantó de entre los muertos. Eso es el verdadero evangelio histórico. Ahora, yo diría que tenemos que ir un poco más allá, porque el evangelio histórico no es solamente el evangelio objetivo, no es solamente lo que hizo Jesús, también es cómo tenemos esta comunión con Dios. Hermanos, tenemos en nuestro lema de la iglesia que pretendemos ser una comunidad impulsado por la gracia de Dios. ¿Por qué tenemos esto como lema de la iglesia? Bueno, podríamos poner muchas cosas. Eso no es palabra inspirada de Dios, es una manera de dar énfasis, ¿no?, a lo que es el evangelio de la gracia. ¿Por qué digo que es tan importante recordar el evangelio de la gracia? Porque hay 1000 maneras de olvidarlo. Es muy fácil en nuestro día a día caer en algún tipo de legalismo, poner nuestra confianza en algo que no sea la gracia de Dios. ¿Y sabes lo que pasa después? Empezamos a ser orgullosos, empezamos a juzgar a los demás. Pero si realmente entendemos que todo lo que tenemos es por la gracia, eso es un verdadero evangelio. Y a eso tenemos que permanecer y volver una y otra vez. Y por fin tenemos la quinta defensa contra los anticristos, y eso es no confiar en una unción falsa, sino en el Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Hay algo bonito que a lo mejor no piensas mucho en eso, pero si eres un seguidor de Jesús, eres ungido. Eres ungido de Dios. Ahora tú dices, bueno, ¿qué es eso? ¿Que alguien ha derramado un poco de aceite, gastando mal este aceite de Andalucía que cuesta tanto? No, eso es un simbolismo, viene de una historia profunda, rica de la palabra de Dios, pero ser ungido es como creyente con el óleo de la gracia, con dones espirituales dado por el Espíritu de la gracia. Somos ungidos. Ahora, eso es muy profundo.
Somos ungidos a semejanza a nuestro Señor. ¿Qué quiere significar eso? Jesús es profeta, es sacerdote y rey de toda la tierra. Nosotros, como seguidores de Jesús, somos ungidos como profetas, como sacerdotes y como reyes. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es comparado en muchas veces, un simbolismo con el aceite, así como el fuego y el agua y otras cosas, pero la comunicación de su gracia en nuestra vida es nuestra unción. Ahora tú dices una cosa, ¿por qué dice Juan que no necesitáis que nadie os enseñe? Entonces no necesitamos pastores, no necesitamos profes, no necesitamos maestros en la iglesia, ancianos, ni nada. Dice aquí, no necesitáis que nadie os enseñe, versículo 27, porque tienes el Espíritu Santo. Ahora, en primer lugar, ¿qué está haciendo Juan aquí? Está enseñando, ¿vale? Bajo la guía del Espíritu Santo. Pero me gusta lo que dice el pastor galés del siglo XVII, Matthew Henry, sobre este versículo en particular. Dice lo siguiente: los verdaderos cristianos tienen una confirmación interna de verdad divina. El Espíritu Santo la imprime en sus mentes y corazones como una unción divina. Y eso es mejor que cualquier instrucción humana. Y ahora sigue y dice, no es que esta unción del Espíritu de Dios te enseñe sin un ministerio designado de la palabra, aunque podría hacerlo si Dios así lo quisiera, pero Juan aquí está diciendo, el Espíritu Santo os enseñará mejor que nosotros. Porque fuisteis instruidos por nosotros antes de ser ungidos por el Espíritu, pero ahora nuestra enseñanza no es nada en comparación con aquella enseñanza del Espíritu de Dios. Por tanto, la unción divina no reemplaza la enseñanza de un ministerio formal, sino que se basa en ella. Entonces, la quinta defensa contra los anticristos es no confiar en una unción falsa, sino en la unción del Espíritu Santo. Y quiero decir una cosa para concluir toda esta parte, que tenemos en punto 3 que los anticristos engañan con un falso Jesús. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en quién es Jesús. Los anticristos engañan con un falso evangelio. Tenemos que recordar el evangelio verdadero y histórico. Los anticristos engañan con una falsa proclamación de unción y tenemos que confiar en la unción verdadera del Espíritu Santo. Todas esas cosas son lo mismo al final. Porque tanto el evangelio histórico como quién es Jesús, como el Espíritu Santo, la enseñanza del Espíritu Santo son salvaguardias que van unidos en la verdad, que están unidos, no divididos. Y si alguien en tu alrededor intenta dividir quién es Jesús del Evangelio o del Espíritu Santo, eso, hermanos, no es cierto. Es espíritu de anticristo. Ahora, hemos empezado con esta visión apocalíptica del mundo. Y yo creo que es cierto de que mientras más horas pasan en este día final, vamos a ver cada vez más el espíritu de anticristo. Es como un ciclo que va subiendo, subiendo, subiendo. Y puede hacernos nerviosos. Puede hacernos inquietos. Puede hacernos como, ¿cómo sabemos si Dios realmente existe? ¿Cómo sabemos que estamos en lo correcto? ¿Cómo sabemos
Si todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, catástrofes naturales, sucesos políticos, violencia, crimen, falsa doctrina, ¿cómo podemos confiar? Hermanos, yo creo que todo esto que hemos leído es para asegurarnos de que al final Dios tiene todo bajo su control. Y quiero terminar con esta cita de Pastor Billy Graham. Dice así: la historia va hacia una meta. Y sabemos muy bien que aquel que hace todas las cosas bien traerá belleza de las cenizas del caos mundial. La enfermedad será detenida, la muerte será modificada, la guerra será abolida, la naturaleza se transformará y los humanos vivirán como fueran concebidos originalmente. El fin vendrá con el regreso de Jesucristo y por eso un cristiano puede ser optimista. Por eso un cristiano puede sonreír en medio de todo lo que sucede, porque ya sabemos cuál será el fin, el triunfo del Señor Jesucristo. Padre Santo, darnos esta confianza, esta visión. A veces estamos tan autocentrados en nuestro mundo que ni pensamos de que todo lo que vemos y todo lo que experimentamos puede llegar a su fin un día. Pero eso es lo que tu palabra nos dice. Y por otro lado, Señor, no queremos vivir en temor y miedo de lo que puede pasar. Entonces, Padre, pedimos que tú nos hagas una iglesia firme en el Evangelio. Señor, protegernos de los anticristos, las personas que tienen una influencia en contra de Jesús y su Evangelio. Y Señor, ayúdanos a estar firmes en tu Espíritu Santo y crecer en nuestra confianza en ti. Y no solo nuestra confianza, pero nuestra comunión contigo. Gracias, Padre, por siempre invitarnos a volver a ti, siempre invitarnos a tener una relación íntegra contigo. Señor, no importa dónde estemos en este momento, tú estás invitándonos a volver a ti. Volver a ti, Señor. Gracias por tu invitación de la gracia. Y oramos en el nombre de Jesús.